Halibech Satenkima Kinwol, Taliken, Inshimbatesh Behlai, Tumen, tu Pai Ulten, Le Ahkanza Hesha, Yetel, Taliken, Tumen, Ukato Binkak, Tsikbatum It, Le Basho, Kuboho Tupol, Yetel Tupuxik, Almayamako. Kima Kinwol, Tumen, Uyabi Leshe, Kinwilke, Kanat kesh maya, kin wilke, kabukin kesh bil, kabukin kesh bapishanakewel, yetelu jejelasil, palo kach sukan ich mayaka. Inwaike, uyabileshe, kanat kesh maya tanchan, kimakiwol tumen behlae tank imbesik le mayatana. Bueno, pues muy contento y agradecido por la invitación que me haya hecho la directora, la doctora Paulina y el maestro Jesse para estar conversando con ustedes un momento. Ojalá que podamos disfrutar esta plática. A mí me gusta mucho conversar, sobre todo cuando son jóvenes. El cansancio se me va, aunque ya estoy viejito, pero me gusta mucho y me siento pues joven, contagiado por la juventud de la mayoría de ustedes. Y pues bueno, feliz estando aquí. Yo estuve dando clases en una preparatoria allá en Ticul, y también en una licenciatura que estudia enfermería. Estuve 22 años dando clases y pues me gusta mucho estar con la juventud. Actualmente estoy dando clases allá en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes en Ciudad de Mérida, y también como muy a gusto. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a conversar un poco sobre el tema que nos atrae. El tema de los mayas es un tema que siempre ha estado en la mesa nacional y en la mesa internacional. No es casualidad que escuchemos a la gente, tanto en la calle como en las instituciones, hablar de los mayas. Eso siempre ha habido y creo que siempre va a haber. Donde está el problemita es la vertiente o la corriente en la que se aborda el tema de los pueblos mayas. Hay una vertiente muy fuerte, promovida y difundida, pero también hay una vertiente que no solo no se toca mucho, sino se trata de esconder, y muchas veces se le persigue, muchas veces se le quiere callar, muchas veces se le encarcela y tristemente muchas veces se le asesina. Uno de los grandes pensadores de nuestra época, que se llama Boaventura de Sousa, seguramente lo ubican, dice que existe una cosa que se llama epistemicidio. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo maya. Ha padecido un epistemicidio. Esto tiene que ver con diferentes situaciones. Como mencioné hace un momento, el hablar de los mayas es algunas veces aplaudida, pero otra vez, o algunas veces, es peligroso, es riesgoso. Voy a mencionar un poco esa vertiente que es permitida, es difundida. Cuando las instituciones, o algunas instituciones,
quieren hacer dinero en nombre de los mayas. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, vemos, por ejemplo, imágenes de Chichén Itzá y dicen, pues, aquí en Yucatán o en la península de Yucatán, vamos a encontrar la grandeza de los mayas. Y nos ponen la imagen del templo mayor de Chichén Itzá, de Uxmal, de Ekbalán. Y bueno, nos muestran fotografías de mujeres con hipil, hombres con su sombrero blanco y su guayabera o su filipina y su alpargata. Y bueno, se promueven estos mayas, pero también nos dicen que si queremos o si quiere el turista conocer a los mayas, pues que ir al museo. Y bueno, los llevan al museo. Es tan importante para esta corriente hablar de los mayas que el museo le llama Gran Museo del Mundo Maya. Pero no solo eso. Resulta que lo maya es una divisa muy importante en ese campo. Resulta que si queremos comer algo típico de Yucatán, nos dicen vamos a la chaya maya. Resulta que los restaurantes también son mayas, ¿no? Queremos leer un periódico, ahí está la jornada maya, chispas, todo es maya. Que queremos visitar un lugar bonito, pues vamos a la Riviera Maya, ¿verdad? Tan es así que se ha convertido en una divisa muy fuerte que ha generado mucho dinero, que se les antojó darnos un tren y que le llamaron Maya. Entonces, quien no conoce el contexto en el que vivimos, seguramente cuando escucha eso dirá, qué chévere que los gobiernos allá en Yucatán están favoreciendo lo maya, están promoviendo la maya. Y sí, de repente pues sale allá un programa para que la gente hable maya, recuperen la maya que escuchamos, vamos a trabajar sobre la revitalización de la lengua maya, dicen, ¿verdad? Y comienzan a hacer cursillos allá de lengua maya. El tema es, ¿de verdad esto es fortalecer la lengua maya? ¿De verdad esto tiene que ver con honrar la vida y la memoria del pueblo maya? Yo creo que tenemos que revisar algunas cosas. Vamos con la otra vertiente que a esta primera vertiente no le gusta escuchar. Resulta que estos mayas que seguimos vivitos y coleando, y que estamos en las comunidades haciendo nuestra vida como pueblos mayas, pues no nos vemos en la televisión, no nos vemos ya en las fotos del aeropuerto, no nos vemos en la oficina del gobierno. Resulta que en este lado está la pobreza, está la marginación, está el olvido, está la burla, está el abandono, está el racismo. De este lado, cuando nosotros comenzamos a decir, a ver, los mayas, para que podamos conservar nuestra forma de vivir como mayas, necesitamos un territorio. Se le presta el poder, pero ¿cómo un territorio? El tema de la Constitución es que todo México es igual ante la ley. A ver, eso de iguales ante la ley, creo que no han leído a San Agustín cuando dice que una repartición entre desiguales, para que sea justo, tiene que ser desigual. El tema es que no somos iguales. Si ustedes recuerdan, qué bueno que hacen aquí esto de las efemérides, porque seguramente ustedes se van a acordar que cuando pasan estos primeros 300 años de colonia,
Pues debido a la lucha de muchos grupos originarios o indígenas, pues la corona española comienza a tener también allá sus asegúnes y trata de medio escuchar algunas voces allá por una serie de procesos legales también que los indígenas habían llevado ante la corona española. Para estos temas sería bueno que chequen a Pedro Bracamonte, que es un gran escritor sobre estos temas. Y entonces, la corona española medio cede y hace una cosa que se llama la Ley de Indias. Seguramente ustedes conocen. En esto de las leyes de Indias, entre otras cosas, se le permitía a los pueblos o las comunidades elegir a su gobernante y vivían, digamos, cierta autonomía como pueblos indígenas. Pero bueno, el tema es que la corona española, cuando comienza este gran proceso en toda América, pues comienza como a presionar como todo imperio. Entonces dice, aquí en México, los que tienen derecho a gobernar y a tener los mejores puestos políticos son los españoles que vinieron de España. Solo ellos. Los que nacieron aquí, aunque sean españoles, o sea, hijo de español y española, no puede ocupar los puestos políticos más importantes. Estos son los criollos. Pero digo, ¿pero por qué? Bueno, primer estrato social y político. Solo los españoles peninsulares podían entonces ser gobierno. Entonces, cuando crecen los criollos, se comienzan a molestar contra sus propios papás. Y dicen, ¿y por qué no nos dan chance a nosotros? Pues, somos hijos de ustedes. No, pues es que ustedes nacieron aquí y tienen una desventaja. Pero ¿qué sigue? Después vienen los mestizos. Aquellos hijos de español y una mujer maya o viceversa, pues ellos están políticamente debajo de los criollos. Entonces, si estos criollos no tenían ese chance, pues los mestizos menos. Pero no solo eso, debajo de los mestizos estaban los mayas, que están mucho más abajo. Y después de los mayas estaban los negros, también había negros. Recuerden que el negro Yanga en Veracruz fue uno de los que reventó el tema de la independencia, ¿no? Entonces hay como 5 estratos así, y pues no había chance de que estos pues llegaran a los puestos importantes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, se juntaron criollos con mestizos, usaron a los mayas y a los negros para la guerra, vino la independencia y dijeron una cosa que suena bonito, que suena interesante, y dijeron, ya que México es independiente, ahora todos deben ser iguales ante la ley. ¿Y quién va a decir que está mal? No, todos somos iguales ante la ley. Yo creo que los que ya estamos viejitos nos acordamos de un señor que se llamó Fidel Velázquez, que dijo algo chévere: somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces, cuando eso pasó, pues pusieron una ley que supuestamente nos hace iguales a todos, pero en la práctica, en la realidad, esa igualdad nunca se reflejó. Entonces comenzaron los problemas. Hay toda una historia entonces de lucha de estos mayas que no son bien vistos. En términos políticos dicen los mayas no permitidos. Seguramente han oído esa frase. Los mayas no permitidos. Entonces estos mayas no permitidos los comenzamos a mirar en luchas importantes como el caso de Jacinto Can Eek en 1761. Seguramente ustedes conocen bien la historia. Bueno, nos derrotaron, está bien,
Y es paradójico esto que pasa porque seguramente ustedes han ido al Palacio de Gobierno y el mural de Castro Pacheco más importante es el suplicio de Cangué, ¿verdad? Como diciendo, pues sí pasó esto, pero ahorita ya subsanamos los problemas. Así aparece. Pero después de esta amarga experiencia, viene en 1847 una guerra que se conoce como la Guerra de Castas, en donde aparecen personajes como Cecilio Chi, como Manuel Antonio Ay, y Jacinto Pat, que estos tres tipos encabezan una rebelión que estuvieron así a punto de ganar. Lastimosamente no se pudo dar. Entonces, eso que pasó, a día de hoy, no se ha muerto ese espíritu, no se ha muerto esa esperanza, no se ha muerto esa palabra, no se ha muerto ese horizonte. A día de hoy, muchas comunidades mayas en la península de Yucatán seguimos diciendo, para que podamos seguir siendo mayas, necesitamos de un territorio. El tema es que nos han dado a tole con el dedo. Nos dicen que sí, que hay programas para que los mayas se puedan recrear y avanzar y desarrollarse como mayas. ¿Y qué es lo que realmente se ha promovido hasta el día de hoy? Prácticamente dos cosas para engañarnos. Uno es la promoción de la lengua maya. ¿Por qué digo que es un engaño? Porque hablar maya no te hace maya. Un gringo habla maya, un alemán habla maya, no por eso es maya. ¿Y qué otra cosa han promovido? Pues la jarana. Pero bueno, si hablo maya y bailo jarana y no tengo territorio, ¿dónde lo voy a ir a hacer? Entonces, ¿por qué se promueve esto? Porque esto no pone en riesgo las estructuras políticas establecidas por ese poder que nos persigue, que nos calla y que nos somete al silencio. Por eso, entonces, quienes estamos en la resistencia y decimos que es importante que lo maya no se vea solo como un grupo de personas que hablan una lengua o que se visten de esta manera, pues comenzamos a ser como el peligro y el riesgo para estos poderes. Y cuando digo poderes, llámese de derecha, llámese de izquierda o de centro, pero la verdad es que la misma forma política han estado implementando. ¿Qué fue lo que pasó después de muchos años de silencio, de oscuridad, hasta que llegamos en 1992? Que los que ya estamos grandecitos seguramente nos acordamos que en 1992 hubo una intención de España y otros países de celebrar el llamado 500 años de descubrimiento de América. En ese tiempo Miguel León Portilla, que seguramente les suena también, pues era uno de los indigenistas que hacía estudios interesantes. Y él dijo, no, está muy feo eso que suena como 500 años de conquista, vamos a medio maquillarlo, le vamos a poner 500 años del encuentro de dos mundos. No sé si lo mejoró o lo echó a perder más. El caso es que oficialmente se comenzó a manejar así. Y en ese tiempo, entonces, América Latina comenzó a convocarse y comenzó a decir, no vamos a permitir que estos países conquistadores y colonizadores y agresores y violentos contra nuestros pueblos, pues tengamos que aplaudirlos por lo que hicieron. No, vamos a manifestarnos y vamos a decir que no estamos de acuerdo con este proceso de celebración que ellos hacen. Yo recuerdo que
pues me organicé con mucha gente, salimos a las calles en diferentes estados de la República, terminamos con una gran marcha en la Ciudad de México, con mucha gente que estaba acompañándonos como voz indígena con derecho a existir como pueblo. Entonces, en ese tiempo, teníamos una pequeña banderita que es un trabajo, pues digo pequeño, pero muy importante, de un acuerdo que se llama Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la OIT es una especie de leyes que México también ha firmado y se convierte en una ley entre nosotros. ¿Y qué hace o qué importancia tiene el Convenio 169 de la OIT? La importancia que tiene es que dice que todas las empresas o el gobierno que quiera hacer un proyecto desarrollista en territorio indígena debe hacer una consulta a los pueblos originarios. Si el pueblo originario dice que está bien, bueno, pues que se haga ese proyecto, porque va a impactar muchas veces negativamente la zona donde están viviendo las comunidades. Entonces, nosotros agarramos esa banderita y dijimos, aquí hay una propuesta interesante que nos parece que es algo bueno para nosotros como pueblos. Y en eso andábamos cuando amanece 1994. Cuando amanece 1994, el 1 de enero del 94, escuchamos que nuestros hermanos mayas de Chiapas se habían levantado en armas a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, en el 2001 se logra poner por primera vez en la historia de este país, en la Constitución, los derechos de los pueblos indígenas, que hoy está consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Y por primera vez nos hace justicia, aunque a medias, porque bueno, los diputados y senadores, los legisladores, nos hicieron una trampa. En esa ley que se acordó, donde se conoce como los Acuerdos de San Andrés, pues se dijo que los pueblos originarios son sujetos de derecho, así decía. Cuando lo llevan al Congreso, le quitan el término sujetos y le ponen entidades de interés público. Parece nada, pero ¿qué es un sujeto de derecho y qué es una entidad de interés público? Un sujeto de derecho es el que tiene la capacidad de hacer sus propias leyes y gobernarse desde su propia autonomía y autodeterminación en un pacto con la federación. Y un espacio de interés público es una cantina, es un parque, es cualquier cosa que si a alguien le interesa, pues va, y si no, se acabó. A eso nos redujeron en esa legislación. Pero porque la experiencia que nosotros tuvimos como pueblo maya es que no vimos el viento como recurso. Los occidentales sí. Nosotros no vimos la lluvia como un recurso. Nosotros vimos en el viento, vimos en la lluvia y lo seguimos viendo como a nuestros hermanos, como a nuestros padres, como a nuestras madres, como a nuestras hermanas, como a nuestros hijos, como a nuestros abuelos. Seguramente los que crecieron en la milpa saben varias cosas. Pongo un ejemplo. Estaba tirado el maíz y te decían tus abuelos, "Bishtak chashakate ishimo, tumenkilich balma unaje ushak aka tumemak". ¿Cierto? Los que saben, crecen en el pueblo, así nos decían. Tenemos un respeto enorme por el maíz, porque además cuando crecimos nos platicaron que los mayas venimos del maíz, nos hicieron del maíz. ¿Y de dónde? Bueno, resulta que hay un libro que se llama el Popol Vuh, en donde nos dice el Popol Vuh
que el ser humano lo hicieron de maíz. Los mayas los hicieron de maíz. Pero estos que hicieron de maíz es como el cuarto intento de los creadores para hacer al ser humano que resultó más o menos bueno. Porque los primeros que hicieron, pues dicen que el primero lo hicieron de lodo, vino la lluvia y se lo llevó, se derritió. Luego lo hicieron uno de madera y luego se volvió bruto porque pues no pensaba y también se perdió. Luego pues nos hicieron de maíz. A veces cuando uno reflexiona y piensa que esto es metáfora, dice, con razón la sociedad está así. Unos son más lodos y otros son más brutos. Pero eso es lo que pasa. Entonces hay poca gente de maíz el día de hoy. Y la cuestión de Occidente entonces es que puede leer muchos libros y tiene universidades donde estudian la producción. Y encontramos ingenieros agrónomos que saben trabajar la tierra, que saben plantar, que saben... Pero hay una cosa que no saben. No saben sentir la hermandad que tenemos con las plantas. No saben sentir la presencia de nuestra madre en la tierra, en el polvo. No saben sentir a nuestro padre en el viento, en la lluvia. No saben mirar a nuestra hermana en la luna. Y no saben mirar el rostro de nuestro padre en el sol. No lo pueden sentir. Entonces, el pensamiento de ellos es la producción por la producción. En el pensamiento maya no es así. En el pensamiento maya producimos no porque creemos que hay que producir un montón y hacernos ricos. Sembramos para que podamos vivir bien. Entre los mayas hay 4 horcones en la casa de la vida. Dicen los mayas, "Ti alcapata kutohta la vole, guauyanta techtobola lile, y ashupeba una habet que una hatzent kabatube. Okole, abet atzik baltubel, okole, abet agel el tubel, okole, abet aquimbesatubel." Son los 4 horcones de la casa que tenemos. Lo digo en español para que si hay alguien que no sabe maya, para que podamos encontrar la salud, el tohola, lo que ellos llaman allá en Sudamérica el buen vivir, que seguramente lo han oído. Para que tengamos ese buen vivir o el tohola, necesitamos primero comer bien. ¿Qué significa comer bien? Para el maya, una de las preocupaciones en su vida es preparar su comida. No importa cuánto tiempo dedique en preparar su comida, pero el maya preparaba su comida, hacía sus tortillas a mano. Hoy es un lujo comer tortillas a mano, porque nadie quiere tortear, ni hombres ni mujeres. Nos vamos en la esquina a comprar esa tortilla que parece piel de vaca, pero eso es lo que comemos, ¿verdad? Pero no solo eso, cuando fuimos a Mérida, encontramos que hay una cosa que se llama comida rápida. Nos vamos a comprar esa cosa que quién sabe qué cosa es. Y que si una sopa nisi, qué terrible. ¿Dónde se acabó ese gusto por estar preparando la comida? Y esa comida que tiene que ver con productos frescos, porque antes las familias sembraban en el patio de su casa su chilito, su rabanito, su cilantro. Yo recuerdo una vez cuando fui a una primaria a dar una plática como esta, yo le decía a los niños, a ver niños, ¿de dónde viene el tomate? Se para uno y dice, en el supermercado. Pues sí, es lo que conocen. Los que crecimos en la milpa, sabíamos que es ahí donde está la vida. Ahí está el frijol, ahí están los ibes, el espelón, el macal, el camote, ahí está el maíz. Pero ahí está la carne también. Ahí entra el venado, ahí entra el jabalí, ahí está el pavo de monte y hasta el tolque que decía este maestro. Y cazamos y está completito. Comíamos carne, comíamos frijoles, comíamos ibes, comíamos rico, y la gente le dedicaba tiempo a la comida.
¿Qué ha pasado con la comida el día de hoy? Se ha espaguetizado nuestra comida. Ah, que espagueti, ah, que pizza, ah, que no sé qué chingadera, pero eso es lo que vamos a comer, y de eso llenamos nuestro cuerpo y lo vamos lastimando y enfermando de tal manera que a sus 17, 18, 20 años tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene de todos los males. Pues ¿cómo no? ¿Qué cosas estamos comiendo? ¿Qué pasó con eso? El maya no pensó en acumular dinero, sino pensó en comer bien para que pueda estar sano. Es importante que esté bien alimentado, fresco, que es muy importante, porque las cosas los cosechamos en la milpa o en el terreno. Esa es la primera cosa. Una segunda cosa es que el maya debe conversar bien. Hoy la posibilidad de conversar está amenazado. Está amenazado por las pantallas. Juan Villoro, un escritor que seguramente ubican también, Juan Villoro dice: ya nos fregamos, el mundo se volvió plano otra vez, porque el mundo está en una pantalla, se volvió plano. Entonces, ¿qué ha pasado? Vi un cuadro que me sorprendió hace poco, allá en mi pueblo. Pues creo que la mayoría de nosotros sabemos que los borrachitos que se juntan en la esquina a tomar, pues se juntan a conversar también. Pero no lo van a creer, vi un cuadro hace poco de 4 borrachitos que estaban con su teléfono, ninguno está conversando, todos los 4 estaban con su teléfono. Pues no, que para conversar se juntan en la esquina. Entonces ya perdimos esto de conversar. ¿Cuál es el resultado de esto? Ay, nos vamos al psicólogo, cualquier cosa. La maestra dice: ese niño necesita ir al psicólogo. Ahí llevan por el chiquito, le meten pastillas, le meten inyecciones y lo apendejan, y entonces ya está bien, ¿no? Puede ser un buen alumno. Pero ¿qué pasó con los vecinos que cuando ya estaba la tarde poniéndose, pues salían en la puerta de su casa, sacaban sus sillitas y se sentaban a conversar? Y que es mucho chismerío, pero pues mucho de ese chismerío es parte de la historia, es parte de la experiencia, es parte de la salud. Y nadie hoy es que diga: me voy a ir al psicólogo. Pues no, pues ya desembuchó todo lo que necesita y está muy contento por toda la plática de la tarde, ¿verdad? Se murió eso. A día de hoy estamos inundados por las pantallas, primero que la televisión. Y eso es lo que dice Feynman, un escritor, un filósofo argentino muy interesante. El día que tengan chance, tiene sus videos allá en YouTube, lo pueden ver, de las cosas buenas que pueden ver allá. Ahí Feynman decía: el problema del hombre está en que no ha tenido la capacidad de apagar su televisor, decía. El día que decidamos apagar el televisor, vamos a comenzar a dar pasos por la libertad. Y bueno, cuando eso, la televisión, a día de hoy ya se empeoró la cosa. A día de hoy no solo tenemos la televisión, a día de hoy tenemos los teléfonos. Y justamente quiero citar de nuevo a Villoro, porque Villoro dice una cosa que me llama la atención. Él dice: resulta que antes los poderosos, los ricos, obligaban a los hombres a ser esclavos, los sometían y les ponían sus cadenas, sus grilletes, para que sean esclavos. A día de hoy es el esclavo quien clama y ruega: por favor, ponme mis grilletes y ponme mis cadenas. Quítale un teléfono a un chiquito a ver cómo le haces, ¿no? Ay, viene su mamá como gallina clueca: ¿cómo van a tratar a mi hijo de esta manera? Y bueno, los pobres maestros que van a ir ahorita a los salones de clase, los que están practicando, me imagino que ya se dieron cuenta cómo está este relajo, ¿no? Complicadísimo dar clase ahora. En mi tiempo estaba medio fácil, pero hoy está más completo. Pongo una anécdota para eso. Allá en la prepa donde yo estaba dando clases, pues nos dijeron: los alumnos deben llegar a las 7 de la mañana y tienen derecho a 10 minutos de tolerancia. Es la norma de la escuela. Si el alumno llega
15, 20 minutos tarde. No puede entrar porque va a distraer la clase. Está bueno. Entonces allá en mi salón llegaba un chiquito siempre a eso de las 7:30 y pues no lo dejo entrar, tienes que esperarme. Un día viene su mamá y me dice: maestro, ¿es cierto que usted no deja que mi hijo entre a clase? Le digo: es que tu hijo, señora, llega a las 7:30 y el reglamento de la escuela dice que no puede entrar. Y me dice: a ver, maestro, usted nunca fue joven. Le digo: ay Dios, no me siento tan viejo, pero dígame de qué se trata. Me dice: es que mi hijo es joven y tiene que ir a los bailes en los pueblos alrededor de Tikul y despierta un poco tarde. ¿Por qué no lo deja pasar si solo fue a divertirse? Le digo: ¿por qué no mejor se consagra a su hijo a bailar y deja la escuela? Digo: también por eso. Y como decía Merlí, hay una serie que les voy a recomendar que se llama Merlí. No sé si la han visto, está buenísima. Merlí dice al director: vino una señora a pedir que yo le ponga 100 a su hijo. No, pero no puede ser, sí, me está presionando. Yo digo que Herodes se equivocó, no debió matar a los niños, debió matar a los papás. Entonces, tenemos este tipo de problemas y por eso, pues cualquier cosa, que sea el psicólogo, que sea aquí, porque dejamos de conversar, dejamos de hablar con la gente, de abrirnos, de llorar, de reír, de conversar con papá, con mamá. La mayoría de las familias hoy le dejan el trabajo o al profesor o al psicólogo o a alguien afuera, pero no se sientan a conversar con sus hijos y los hijos con sus papás. Y entonces, ¿cómo nace ese cariño? Es por eso que los hijos crecen, agarran un trabajo y se van y se olvidan de sus papás. Y bueno, pues que los manden al asilo o donde sea. Antes en Maya no había eso. En las comunidades mayas, los hijos nos hacíamos responsables de nuestros papás, de nuestros abuelos. Conversábamos mucho. Yo muchas de las historias, aprovecho el comercial, soy autor de estos 2 libros. Esto es de poesía y esto es de narrativa. Es una novelita que se llama Amnicté, velada floral. Ahorita les digo de qué se trata. Y esto es poesía. ¿De dónde sacamos todo esto? Lo sacamos de los años de conversar con abuelo, con abuela y con papá. Mi abuelo lastimosamente era ciego, pero tuve la fortuna, a ver cómo lo digo sin decir una cosa que no es correcta. Tuve la fortuna de que como él no se iba a la milpa todos los días porque pues estaba ciego, yo me quedaba a su lado todo el día y él me contaba un montón de cosas. Y gracias a eso pude entender muchas cosas en la vida de los pueblos mayas. Entonces, cuando los mayas conversamos y conversamos rico, pues nos permite tener un acercamiento con información que Occidente no tiene, que no sabe, que no entiende. Y bueno, para no tardar mucho sobre esto, el tercer horcón es justamente el descansar. Los mayas decimos: sí, está bien comer bien, está bien conversar bien, pero hay que descansar. ¿Dónde está el problema de Occidente? Occidente no entiende eso de descansar. Occidente dice: el tiempo es oro y hay que trabajar. Y aunque ahorita ya nos prometieron que van a ser 40 horas de trabajo, pero pues ya saben que los diputados son como el rey Midas, toca una cosa y lo echan a perder, ¿verdad? Entonces le cambiaron al asunto. Pero es trabajar y trabajar. En el maya dice: no, hay que descansar. ¿Por qué es importante descansar? Porque una persona cansada no puede pensar. Si estás cansado, ¿qué pasa? Pues te duermes. ¿Y qué hace mucha gente? Agarra su libro, voy a leer, se acuesta. Ajá, sí voy a creer que va a leer. Se duerme. Y lo peor que puede hacer cuando despierta, no vuelve a agarrar el libro, sino se levanta a hacer otras cosas. Claro que si quiere dormir, que duerma, pero cuando despierte, que agarre el libro y se ponga a leer. O que le digas: levántate pues a las 5 de la mañana, si a las 6 vas a comenzar a trabajar, a las 5, no, pues es sagrado mi hora de dormir, ¿cómo me voy a levantar a leer? No. Entonces el caso es que la gente no entiende el tema del descanso. Los mayas decimos: hay que descansar.
porque una persona descansada puede pensar, y si puede pensar, puede entender los problemas que tiene, y si puede entender los problemas que tiene, puede tomar las mejores decisiones en su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en la vida de sus vecinos. Porque hoy hay un tremendo individualismo. Hoy vas con tus vecinos y le dices, oye vecino, vamos a organizarnos para mejorar un poco esta colonia. No, vecino, tú estás loco, no tienes, para eso está el gobierno, para que haga cosas. Y antes no, antes había una cosa que se llama fajina, y en la fajina la gente de la comunidad o del barrio se organiza, hace una carretera y hace es más, hay un pueblo allá en Campeche cerca de Oxcuzcap que se llama Xculop. Allí, cuando comencé a visitar esa comunidad, hace como 500 años, la gente tenía una costumbre muy chévere. Cuando los jóvenes se iban a casar, pues van con el comisario y le dicen, talón al teche, sok tu clic, me cago en sok bel. Y chilumese, y chilumpe winale, sok bel. ¿Y qué hace la comunidad? La comunidad pues sabe que tiene un mes, porque en un mes ya hay una nueva pareja, un nuevo matrimonio. Le amarran su casa por la comunidad, le dan su mesita, su banquetita, sus gallinitas, sus cochinitos, su comal, les arman toda la casa de tal manera que el día de la boda la comunidad les regala su espacio de vida. Se acabó eso. Hoy esta cosa es extraño, pero bueno, el tema es que es importante que la gente descanse y pueda pensar y pueda saber si lo que está sucediendo en su vida, si lo que está sucediendo en su casa, si lo que está sucediendo en su familia es lo más importante, es lo que debe de suceder, o hay cosas que tenemos que cambiar. Pero si no nos damos tiempo de pensar, llegamos en casa y lo primero que encontramos en la sala, como si fuera Dios, es un televisor, y agarramos el control y chic, comenzamos a darle y nos quedamos dormidos allí sin que haya algo importante. Y el último asunto que los mayas dicen que es importante en la vida para lograr el buen vivir es celebrar bien. Celebrar bien no significa que estemos haciendo fiestas como las fiestas de borracheras que hace la mayoría de la gente. Celebrar bien tiene que ver con esta relación espiritual que se establece con nuestros padres y madres creadores, como Yunchak, como Yunik, como Yunkash, que son los tres o las tres madres y padres creadores más importantes que tenemos como pueblo maya. Entonces tenemos que celebrar, porque bueno, cuando el campesino maya comienza a hacer su milpa, hace una cosa que en maya le llaman solukul. El solukul significa que tiene que poner zacap, tiene que ofrecer el zacap desde el momento que comienza a hacer la milpa hasta que concluye. Esa celebración no es celebración individual, siempre es celebración familiar, siempre es celebración comunitaria. El establecer nuestra relación espiritual con nuestros padres y madres creadores es sumamente importante, porque la lluvia, el viento son nuestros hermanos que vienen y trabajan con nosotros la milpa, y por eso también ellos tienen derecho a comer, tienen derecho a beber y a estar con nosotros en esto. Entonces, si logramos hacer eso, recuperamos nuestra vida maya. Y el ser maya no es esto de ser maya como pasa en los centros turísticos hoy, que cualquier chilango que venga se pone una pluma y se amarra una cinta roja y brinca y comienza a cobrarle a los turistas. Eso no vacilen, eso no es lo maya. El ser maya tiene que ver con esta vinculación que debemos tener con nuestro territorio, con esa forma de vida, nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza. ¿Y qué es lo que ha pasado a día de hoy? Pues ha sucedido que la pérdida de los valores, la pérdida de nuestra lengua, la pérdida de la visión que tenemos, la pérdida de nuestra forma de vivir, lo han aprovechado las empresas,
lo ha aprovechado el Estado y nos han despojado de nuestro territorio. Y nos han vendido proyectos como de beneficencia, como si fueran proyectos de bien para nosotros. Tan es así que hace algunos años comenzamos a luchar en contra de ciertos proyectos que nos están golpeando. Primero, nos encontramos con un grupo de gente que seguramente también ustedes conocen, que les llaman menonitas. Sí. Los menonitas allá en Quintana Roo, pues llegaron y comenzaron a tirar miles de hectáreas de tierra. O sea, así literal, de repente amanecía, había 10, 20, 30 hectáreas de selva centenaria y bicentenaria tirada, y comenzaron a sembrar soya transgénica. Y entonces nos sorprendimos y dijimos, pero ¿y estos tipos qué? Pero resulta que estaban respaldados por una empresa que también seguramente ustedes han oído, Bayer Monsanto, y que comienzan a sembrar una planta que es ajena para nosotros, que es la soya. Y para terminar de fregar, es transgénica, que esa cosa ni sabíamos qué significa. Entonces comenzó un problema. Comenzamos a meter unos amparos, judicializamos los casos y nos comenzamos a topar, como dicen metafóricamente, con pared. No nos hacían justicia, nos ninguneaban, y bueno, fuimos buscando ayuda con diferentes tipos de personas. Y logramos ganar algunos casos, logramos tirar algunos de estos proyectos. Entonces, esos proyectos no han parado porque tienen el respaldo del Estado, tienen el respaldo de las grandes empresas y siguen destruyendo la naturaleza. Y cuando decimos que destruyen la naturaleza, es que cuando tiran, por ejemplo, 10 o 20 hectáreas o 1000 hectáreas de monte, no es solo el monte que se pierde. ¿Qué pasa con los animales que están allí? Si es casa de los animales, ¿qué pasa con los animales que están allí? ¿Qué pasa con los cenotes que están allí? Pues ¿qué hacen? Los tapan. Hay unos huecos que se llaman chucho, que son naturales, no sé cómo se llama en español, pero esos huecos son así como huecos de cueva que evitan que se inunde la zona, que cuando viene una lluvia así como muy fuerte, toda la lluvia que acumula mucha agua, pues se va en los chuchos y no se inunda. Entonces vinieron los menonitas, agarraron y taparon todo eso, y entonces se comenzó a inundar esos lugares. Y estábamos todavía luchando con ese tipo de cosas, cuando llega otro tipo de proyecto, que seguramente también ustedes han oído hablar de ellos, las granjas porcícolas. Sí. Las granjas porcícolas son así grandes chiqueros en donde cada empresa tiene alrededor de 100,000 puercos. Imagínense, todo el desecho que tiene 100,000 puercos en ese espacio. Pero ¿saben dónde lo hicieron? Cerca de los cenotes. ¿Saben cuántas tenemos aquí en Yucatán? Hay 250 granjas porcícolas, más las avícolas, porque hay avícolas también. Entonces agarraron los tubos y los tiraron dentro del cenote para agarrar agua, limpiar el chiquero y tirar otra vez la suciedad de los chiqueros dentro del cenote. No tienen estudios de impacto ambiental, manifiesto de impacto ambiental, no tienen cambio de uso de suelo. Es decir, de los 250 que hay, solamente 20 o 30 son legales y los demás son ilegales. ¿Y el gobierno dónde anda? Nos tapamos con pared y comenzamos a denunciar públicamente, a denunciar también en los tribunales, a judicializar los casos. ¿Y qué creen que pasó? Se comenzaron a molestar por casualidad los políticos involucrados y las empresas también, que le tenían soltado su lanita a esos políticos. Estábamos todavía luchando contra esos dos cuando aparece un tercer megaproyecto que se llaman parques solares y eólicos, en donde vimos la instalación de cosas como ventiladores que producen energía eléctrica y que también nos despojan de nuestro territorio.
En una reunión que tuvimos con uno de los empresarios de acá de Valladolid, hoy estoy en Valladolid, resulta que le dijimos al empresario que estaba desarrollando el proyecto Cungunul, que seguramente conocen, nosotros metimos amparos contra ese proyecto y se molestaron tanto que comenzaron a perseguirme porque pensaron que a lo mejor yo soy el único que los estaba molestando. No, éramos una organización. Pues bueno, en un intento de conversar con ellos, yo le dije al director del proyecto: ustedes cerraron el área donde hay un cenote, y ese cenote es un lugar donde nuestros antiguos mayas y los actuales que van a buscar agua para hacer sus ceremonias, sus ritos. Además, muchos nidos de pájaros estaban en esa zona porque están cerca del cenote. Y me dijo: sí, tienes razón, pero los nidos de los pájaros ya los resolvimos. Los encontramos, los agarramos y los sacamos del área y los llevamos a otra madera para amarrar. Yo le pregunté: ese biólogo que hizo eso, ¿dónde estudió? ¿En qué universidad estudió? Porque no todos sabemos que si tú agarras el nido de un pájaro, nunca va a regresar ese pájaro a su nido. Claro. O sea, Ya le perdiste su nido. Y cosas de esa naturaleza. Y tan se molestaron conmigo que bueno, unos días después vino una amenaza de muerte contra mí. Yo estoy acogido al mecanismo de protección a periodistas y a derechos humanos, y ando con una cosita que le llaman botón de pánico que me tiene dado el gobierno, que pues a lo mejor funciona después de que me metan 5 balazos, ¿verdad? El caso es que hay todo un ataque sobre este tipo de cosas, y eso que llaman desarrollo. Todos tienen una cosa en común: el despojarnos. Estábamos todavía con eso, que es el tercer proyecto, y vienen las inmobiliarias. Las inmobiliarias escogieron manchones de selva para construir sus hoteles y sus restaurantes. Donde hay cenote o donde hay una zona arqueológica, lo agarraron para eso, para atraer el turismo. Y no nos recuperábamos todavía de esto cuando viene este proyecto que nos dijo el gobierno que iba a solucionar nuestra pobreza. El tren, para que nos duela, le ha apellido Maya. Claro, nosotros escribimos Maya con doble N. El caso es que con el tren, con el mal llamado Tren Maya, pues nosotros dijimos que eso no nos iba a servir como pueblos. Sin embargo, el gobierno hizo todo lo que tenía la posibilidad de hacer, tanto legalmente como políticamente, para que su proyecto pues esté hoy descarrilándose a cada rato. Pero ahí lo tiene. ¿Qué fue lo que hizo? Una primera cosa que hizo para bloquear todos los amparos: declaró el proyecto como de seguridad nacional. No, es una avispa. Y contra eso, ningún amparo prospera. Luego reformó la ley del amparo. Antes el amparo amparaba a los ciudadanos, hoy el amparo ampara al gobierno. Y finalmente cambió la Suprema Corte a su modo. Entonces hoy estamos con los brazos cruzados, indefensos legalmente frente a eso. ¿Qué nos queda? Nos queda seguir fortaleciendo nuestra identidad desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos. Eso es lo que nos queda el día de hoy, y es lo que hacemos. Entonces nos organizamos en una asamblea que le llamamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchximban, que significa Caminamos Juntos. Y desde nuestra propia asamblea, que tiene presencia en toda la península, vamos organizándonos con jóvenes mayas para hablar de nuestra identidad, para enseñarles la situación en la que vivimos y cómo defender nuestro territorio, para fortalecer nuestra lengua, para hablar sobre lo que nos interesa hablar, y para mantener esta visión maya, el saber qué significa. Están formando como maestros, qué pueden hacer, cómo pueden ayudar, cómo pueden
salvar, preservar, pues todo eso por lo que usted lucha. Sí, muchas gracias. Qué interesante. Sí, yo creo que en esta etapa en la que están los jóvenes, que es una etapa de la más bonita en la vida, es una etapa que nos sirve para nutrirnos de nuestra historia, de saber quién somos. Porque el día de hoy, el ponernos un hipil, va a ser importante saber quién lo pone, porque también los políticos lo ponen para sus folclores. El asunto es si lo estamos poniendo porque es ya nuestra convicción y no lo ponemos porque tenemos que cumplir con una cuestión. Entonces hay que conocer nuestra historia, hay que regresar a nuestros mul y remover todos los escombros que están ahí y encontrarnos de nuevo. Y una vez que nos encontremos, vayamos a nuestra comunidad y organicemos junto con la comunidad nuestra forma de ser como pueblo maya. Tenemos que organizarnos. La escuela, me parece que es una escuela que hacemos. Si bien es cierto, hay parámetros allá arriba, pero quien está en son, ¿qué es lo que llevamos en nuestras manos? A mí, pongo como anécdota esto como una cosa que me dolió mucho una vez en el pueblo de Chumayel. Había en esa época una aplicación de exámenes que le hacían a los maestros para evaluarlos. No sé si hasta el día de hoy hacen eso. Yo era aplicador de esos exámenes. Entonces fui a Chumayel a aplicar ese examen y pues llegué antes de que los maestros llegaran. Estaban viniendo de Mérida, la mayoría de ellas son de Mérida. Y había una niña, como de 8 años, con una florecita, una niña que no tenía ni zapatos, la primaria. Y cuando baja su maestra del coche, bien elegante la maestra, viene la niña y la quiere abrazar y le dice: maestra, le traje una flor. No me vais a agarrar, chiquita, me vas a ensuciar la ropa, le dijo. Imagínense eso. Si estamos llenos de estas cosas, mejor que no vayamos a los pueblos. El ser maestro no es solamente saber cortar papeles o foamy. El ser maestro tenemos que estar nutridos de conocimiento. Tenemos que saber quién somos. Tenemos que reivindicar nuestra memoria. Sobre todo, si vamos a los pueblos a dar clase, tenemos que entender la vida de ese pueblo. Tenemos que sentirnos acompañantes, no los que saben todo. No, nunca. Y no importan los títulos no es muy importante, digo yo. Es importante cómo nosotros vamos a vincularnos con el pueblo. Qué bonito es cuando el maestro llega el día que se despida y el pueblo sale y le hace fiesta y hasta no quiere que se vaya el maestro porque el pueblo lo aprecia, lo quiere. Me ha tocado verlo, me ha tocado verlo. Entonces yo sugiero, recomiendo que este tiempo que tienen, que se nutran, que aprendan, que discutan entre sí, que vayan a los cerros y remuevan esas piedras, esos escombros y encuentren allí el nombre de Cecilio Chi, el nombre de Can Ek, el nombre de Manuel Antonio Ay, el nombre de Jacinto Pat. Y si logran encontrar a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez Rojas también sería bueno. Eso es mi recomendación. Muchas gracias. Aprovechando que tú estás aquí, y bueno, creo que me escuchan aunque esté sentada. Aprovechando que estás aquí, nosotros tenemos el enfoque plurilingüe y está dentro de nuestro nombre de la licenciatura. Me gustaría que desde tu perspectiva, desde lo que nos has compartido, ¿qué consejo nos podrías dar un poquito en este marco del plurilingüismo? Porque tenemos el reto como escuela normal, también desde la formación docente, pues esta apertura a la diversidad y a
crear una cultura organizacional plurilingüe, así como una enseñanza que respete pues, las lenguas de a quienes vamos a enseñar. ¿Qué consejos nos podrías dar para hacer lo posible, tomando en cuenta el antropocentrismo, el eurocentrismo, la decolonialidad? Sí, muchas gracias, maestra. Sí, hay un pensador inglés que se llamó John Bergen. Él dice que hablar o traducir una lengua a otra para ser un buen traductor no es suficiente con hablar dos lenguas, se necesita dominar dos culturas. Entonces, esta propuesta del plurilingüismo que me parece muy interesante, ayudaría mucho también que junto con la cuestión del avance del entendimiento y del dominio de las lenguas, podamos saber qué hay detrás de las palabras. Una cuestión hermenéutica. Si logramos juntar la cuestión hermenéutica con la cuestión lingüística, creo que la riqueza va a ser, si no plena, casi plena. Es importante entender qué hay detrás de las palabras. Y para eso podríamos leer, por ejemplo, a Foucault, que me parece que tiene una propuesta muy interesante sobre el tema. Entonces, aprendamos, sí, la cuestión plurilingüista, pero también acompañado de la hermenéutica. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, creo que es todo, ¿verdad? Muchísimas gracias y pues un gusto de haber estado con ustedes. Pues un comercial, por si alguien quiere adquirir uno de estos libros, pues tengo algunos a disposición. No se baje, maestro. A continuación, escucharemos el mensaje de nuestra directora, la doctora Paulina Bautista Cujul, quien nos dirigirá unas palabras con motivo del nuevo semestre y esta significativa conmemoración, y hará entrega del reconocimiento al conferencista. En esta ocasión no me quiero demorar porque quiero que las ideas y todo lo que nos ha compartido Pedro lo podamos asimilar, lo podamos procesar con tranquilidad, como hacía el ejercicio el maestro Jesse, de respirar, exhalar, y al mismo tiempo que hacemos ese ejercicio vayamos reflexionando con humildad, porque creo que es lo más importante cuando nos encontramos en estos diálogos hermenéuticos de la diversidad, de la divergencia, de la reflexión crítica. Creo que tenemos siempre que tener una escucha humilde para que podamos entender el posicionamiento de quien nos viene a compartir, de esos diálogos que se van dando. Entonces creo que todo lo que nos ha compartido Pedro nos da esa invitación a que reflexionemos todo lo que nos viene a compartir, desde que nos refleja esa reflexión crítica que ha realizado a través del tiempo, a través de toda la experiencia, a través de ese activismo, a través de esas luchas, a partir de ese sentir del pueblo maya, de reconocer, de ese reconocimiento de ser maya. Entonces creo que más que nada es lo que quiero compartir con ustedes, agradecer al grupo del cuarto semestre, grupo B, quien estuvo a cargo de la organización de este homenaje, que me emociona también profundamente porque, como nos compartía Pedro, la escuela es nuestra, no hay fórmulas perfectas para hacer las cosas. Estamos construyendo esa visión de lo que es una escuela plurilingüe, de lo que es una escuela intercultural. Estamos construyendo lo que es ser maya, lo que significa para nosotros las culturas que convergen y las dinámicas que se están dando, y que estamos con la apertura de poder innovar, de poder cambiar a partir pues de estos discursos
recursos que nos dicen las 4 cosas principales que Pedro nos viene a compartir, que es nutrirnos, descansar, Conversar. que no se me el Sikbal, que es el conversar, y la última fui al baño, y no sé si la escuché y celebrar. Qué bonito, ¿verdad? Y son 4 cosas que nos está recomendando que pudieran ser sencillas, pero a veces lo sencillo perdemos que es algo también complejo, y a veces olvidamos esa complejidad que hay en esa filosofía de vida. Así que es la invitación. Reconozco a este grupo que nos dio, que se apropió del homenaje, que hizo una propuesta distinta, que al tratar de cantar, de decir el juramento en maya, estamos en ese rol de lo que pueden experimentar los niños que dominan otro idioma y que quieren participar, pero que la lengua se convierte en una limitante. Y a veces es importante crear esas dinámicas que nos cambian de rol y nos ponen en ese posicionamiento de ser los desfavorecidos, de ser los que no entendemos y los que no podemos participar. Y al final los procesos de aprendizaje, ahora sí que lo digo como música, pues son así, a partir de la escucha y de intentar involucrarte, de tararear, de cantar, y pues así, sin mucho más, vas aprendiendo. Así que muchísimas gracias, Pedro, enormemente agradecida, siempre lo digo a los chicos, lo seguiré diciendo, valoremos la presencia, porque tomar un carro, venir en carretera, cuesta a veces desplazarse. Así que de verdad, chicos, valoren enormemente esto, y yo lo valoro muchísimo, de verdad, enormemente. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Así que entregamos simbólicamente este reconocimiento de la Escuela Normal por haber impartido la conferencia El antropocentrismo como herramienta del colonialismo desarrollista en la península maya, realizada en esta